oración, ¿no? ¿O subió tan rápido? Ah, bueno, que ustedes también me quedan tan un poco los versículos yo también. Sí, ya nosotros hablamos del 7, del 8, del 9, del 10, hablamos del 11. Oh, estamos en vivo ya. No, estoy hablando. Sí, pero Dios le bendiga a todos. Ya estamos para transmitir. Estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis. Recuerden que nosotros estamos utilizando como base Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, la parte que dice todas las cosas que ha visto. O sea, el testimonio de Juan acerca de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. En esa parte que estamos. Entonces estamos haciendo una panorámica de todo lo que Juan vio, capítulo por capítulo. Nosotros tenemos que volver sobre esos capítulos para hablar en detalle, versículo por versículo, palabra por palabra. Entonces esta noche nosotros le invitamos a que usted busque su Biblia, el capítulo 12 de Apocalipsis. Y vamos a ver el versículo primero. ¿Qué nos dice el versículo primero? Apocalipsis 12, verso primero. La palabra de Dios se va a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apareció en el cielo una gran estrella, una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ese es el versículo 1. Sí, entonces una gran señal. ¿Qué es una gran señal? Una gran señal, las señales indican algo. Por ejemplo, cuando está nublado en el cielo, eso es una señal de que puede caer agua, puede llover. Entonces, nosotros reconocemos las señales, ¿verdad? La nublazón, los truenos, están indicando una tormenta o un aguacero. O sea que las señales indican algo. Detrás de la señal está indicando algo que va a suceder o está sucediendo. Por ejemplo, los milagros del Señor Jesucristo eran señales. ¿Señales de qué? Señales de que Él no era una persona común y corriente. Él era alguien. En el caso de los apóstoles que hacían señales, hablan de que ellos eran enviados con un mensaje que había que poner atención, que esos milagros decían que ellos estaban predicando algo sobrenatural, algo de parte de Dios, no de parte de los hombres. Entonces aquí vemos una gran señal, porque no dice que es una señal, sino una gran señal. El capítulo 12 tiene que ver con el pueblo de Israel. Pero el capítulo 12 abarca desde antes de Jesucristo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o poco antes de la venida. No vemos nada que hable de la venida en el capítulo 12, pero sí habla de los 3 años y medio del anticristo. Como le dije, nosotros no vamos a entrar en detalle ahora. Cuando volvamos sobre el capítulo 12 sí vamos a hablar palabra por palabra, pero ahora nosotros le adelantamos que el capítulo 12 se refiere al pueblo de Israel. La mujer es el pueblo de Israel. Cuando habla de el dragón, está hablando de Satanás. Y el dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Igual en el capítulo 13. En el capítulo 13 no es Satanás, es el anticristo. Y el anticristo dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos también. La diferencia está en que en el capítulo 12 las cabezas tienen las diademas
Mientras en el capítulo 13 los cuernos son los que tienen las diademas, y eso tiene su significación, de la cual hablaremos cuando volvamos sobre estos capítulos. La mujer estaba con dolores de parto, dicen la angustia del alumbramiento. Nos está hablando del pueblo de Israel en los días en que estaba subyugada por el pueblo romano, por el imperio romano. Israel estaba viviendo una situación difícil. En los días en que Cristo vino al mundo, Israel estaba bajo una situación muy difícil. A esos dolores de parto es que se está refiriendo cuando Cristo viene. Lo mismo que en la segunda venida de nuestro Señor se habla también de dolores de parto. Cuando Cristo viene, primero tiene que haber principio de dolores. Nos habla la palabra, ¿no? El mundo estará de parto para dar a luz la venida de Cristo. Eso pasaba también cuando Cristo iba a nacer en Belén de Judea, que Israel estaba bajo tribulación, bajo el yugo de los romanos. Y a eso es que se está refiriendo el capítulo 12. Nosotros vemos también que Satanás, el dragón, con su cola arrastra la tercera parte de las estrellas. Estas estrellas no son otros que los israelitas, el ejército de Israel, que son tirados por tierra por la cola del gran dragón. Quiere decir que los ejércitos de Israel fueron arrasados por el poder del enemigo. Lógicamente, ese poder diabólico a través de los hombres, el dragón es una representación de esos poderes satánicos, pero en las manos de los hombres, que van a atacar a los ejércitos de Israel y los van a tirar por tierra. Entonces va a intervenir el arcángel Miguel, pero ya no se está refiriendo a el periodo primario donde Israel es subyugado en el Antiguo Testamento, en el tiempo del Antiguo Testamento, sino que Miguel aparece tanto en ese periodo como en el periodo del último tiempo, porque Daniel nos habla de Miguel en favor del pueblo de Israel en el último tiempo. De todo eso vamos a hablar en detalle más adelante. Entonces pasamos al capítulo 13. En el capítulo 13 nosotros vamos a encontrar que nos habla acerca del anticristo. Pero hay unas figuras que vienen del Antiguo Testamento. Vamos a leer los primeros 3 versículos del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Sí, entonces ahí habla de 3 tipos de animales que están representados en la bestia. ¿Cuáles son los animales? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran poder. Correcto, esas imágenes vienen de Daniel, capítulo 7. En Daniel capítulo 7, vamos a ver a Daniel capítulo 7. Y vamos a leer algunos versículos de las 4 bestias que se ven allí. Daniel 7. Daniel 7. En el primer año de Belsasar, Sí. rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño,
y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso y esta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Sigue. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ok, la 4ª bestia que Daniel ve dice que tiene 10 cuernos. Y esta bestia representa a Roma. Entonces en Apocalipsis capítulo 13 vemos que comparte algunas características de las demás bestias, pero esta 4ª bestia coincide bastante porque tiene 10 cuernos, igual que la bestia de Daniel. La bestia de Apocalipsis 13 y la de Daniel concuerdan en el asunto de los 10 cuernos. Entonces tenemos al anticristo. Hay una cosa importante en el versículo 12, en el versículo 2 del capítulo 13 de Apocalipsis. 2 del 13. Sí. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Y el dragón, o sea Satanás, le dio su poder, su trono autoridad y grande autoridad. Su poder, su trono y grande autoridad. Lo que quiere decir que en el periodo del anticristo, este hombre, porque no es un demonio, es una persona poseída por un demonio. Y este demonio viene del abismo. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 17, verso 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ok, entonces vemos que la bestia, el espíritu maligno que va a poseer al anticristo, es un espíritu que viene del abismo, pero que está gobernando en espíritu en la actualidad. Desde entonces, desde que apareció Roma, la bestia descrita en Daniel capítulo 7, como la bestia que tiene 10 cuernos, esa bestia está funcionando desde el año 168 antes de Cristo, con el espíritu del anticristo. Fue ese espíritu que trató de matar a Cristo en su niñez, manejando a Herodes, que era un títere del Imperio Romano. Y fue ese mismo espíritu que llevó a Cristo a la cruz. Manejó la situación para que Cristo muriera. Es el espíritu del anticristo. Entonces nosotros todo eso lo vemos en el capítulo 12. Y ahora vemos en el capítulo 13 que nos habla de esa bestia que va a gobernar ya con un cuerpo poseído por este espíritu maligno, por ese principado, que ha gobernado desde entonces. Roma ha sido manejado a lo largo de la historia por este espíritu que viene del abismo, pero que va a poseer un cuerpo.
en los últimos tiempos. Nosotros vamos a encontrar que en este capítulo 13 nos habla de los 3 años y medio. Incluso vamos a encontrar que nos habla del 666. Eso podemos buscarlo ya al final del capítulo 13, donde nos habla del 366. 666. Sí, podemos buscar el versículo 17 y 18. ¿Cómo dice? Del mismo, el mismo 13. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Correcto. Hay mucha preocupación en el pueblo de Dios acerca de la marca de la bestia. Por ejemplo, cuando aparece un chip que se pone en la mano derecha o en la frente. En la frente no se ha hablado mucho como se habla de la mano derecha, pero no es un chip. Allí no habla de un chip. Allí habla de una marca que se pone en la mano derecha o en la frente. Recientemente sí se ha hablado de una marca, ahora recientemente, porque el adelanto ha permitido que no sea un chip, sino una marca que responde a los dispositivos. Porque, por ejemplo, el código de barra tiene una reacción con los dispositivos. Le pasan, ¿verdad?, un escáner encima del código de barra y la computadora da información del producto que lleva ese código de barra. Entonces, cuando se ponga en la mano derecha o en la frente alguna marca que pueda tener la facultad de tener toda la información de la persona, lo que tiene que ver con el informe médico de la persona, con su pasaporte, con su cédula, con su cuenta de banco, de manera que pueda mover sus fondos sin necesidad de portar dinero en efectivo. Ya de por sí hay países que están casi eliminando por completo, es muy poco el manejo de efectivo que tienen ahora mismo. Entonces el futuro del mundo es la eliminación del dinero en efectivo. Entonces pudieran manejar todos sus asuntos con una marca en la mano o en la frente. Habrá mucho mayor control sobre los seres humanos. Entonces el anticristo va a utilizar algún sistema que tiene que ver con el número 666. De por sí el código de barra se dice que tiene el número 666 incluido, pero lo que sí sabemos es que habrá en las personas que se pongan la marca el manejo del número 666. Tenemos una visita, vamos a ver. Pando Abreu, porque le di me gusta. Pando Abreu, ese es el primo mío. Que Dios me lo bendiga, primo, y gracias por incluirse en este estudio. ¿Alguien más? Bien, entró Pando primero que mucha gente. Gracias, Pando. Entonces estamos hablando de la marca de la que nos habla en los versículos 16 y 17 del capítulo 13 del libro de Apocalipsis, y que hemos explicado porque no podemos abusar de la imaginación para decir cosas de las Escrituras que no se apeguen. A veces nos alejamos demasiado haciendo uso de la imaginación, entonces nos vamos muy lejos. Ahora mismo, por ejemplo, hay quienes no se pondrían un chip, y el anticristo no anda por ahí. Entonces ponerse un chip ahora no necesariamente representa un nexo o una alianza con el anticristo.
lo que nosotros no vamos a hacer es que cuando el anticristo esté presente, no debemos ponernos la marca. Pero además, si nosotros somos verdaderamente cristianos, no vamos a estar aquí cuando aparezca el anticristo. Así que no se preocupe por eso, creyente fiel. El que tiene que preocuparse es el creyente que no es fiel. La Biblia nos habla de eso en el capítulo 25, en Mateo capítulo 25, que nos habla de las 10 vírgenes. Entonces, las 10 vírgenes representan a la iglesia. Las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas que están esperando el esposo. ¿Quién está esperando el esposo ahora mismo? La iglesia, no hay nadie más que esté esperando el esposo. Por lo tanto, estas 10 vírgenes representan a la iglesia. Entonces, había 5 de ellas que son señaladas como prudentes y hay otras 5 que son señaladas como insensatas. ¿Por qué la primera prudente? Porque tenían aceite consigo y las otras no tenían consigo aceite. Quiere decir que no tenían un adicional. Quizás tenían un poquito de aceite en la lámpara, pero las lámparas estaban encendidas. Lo que quiere decir que todas tenían aceite, pero unas tenían muy poco aceite y las otras tenían aceite suficiente. No para darle a otras, pero sí para su uso. Entonces, cuando llega el momento, cuando las insensatas ven que ya hay las señales finales de la venida del esposo, entonces comienzan a hacer diligencia de buscar aceite, pero ya es tarde. El aceite representa el Espíritu Santo y no se puede buscar el Espíritu Santo, esperar para después, esperar para el final. Hay que buscar aceite ahora, hay que buscar el Espíritu Santo ahora, antes de que comiencen las últimas señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos viendo esas señales, pero va a llegar un momento en el cual buscar al Espíritu Santo será muy tarde, ya no habrá tiempo. Entonces, eso es lo que estamos viendo en el capítulo 13, ¿no? Esa marca que no es para los creyentes. Eso, nosotros no vamos a estar aquí, nosotros nos vamos en el rapto. Cuando el anticristo venga a aparecer, ya nosotros vamos a estar en las mansiones celestiales que nuestro Señor Jesucristo promete en el Evangelio de San Juan capítulo 14. El Señor dice que se va, pero que ha de volver para regresar a buscar a su pueblo y llevarlo a las naciones celestiales. Entonces, en el capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, el Señor le promete a la iglesia fiel: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se está refiriendo a la gran tribulación, periodo de la gran ira de Dios sobre la tierra y sobre la persecución del anticristo, porque muchas cosas habrán. Entonces habrá un fuego cruzado, como se dice, un fuego cruzado, porque Dios estará mandando cataclismos sobre la tierra, pero el anticristo de su parte también traerá prueba, gran tribulación, especialmente sobre el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué tenemos en el capítulo 14? Capítulo 14, el 13 y el 14 representan la sexta parte de Apocalipsis. Nosotros dijimos, ¿verdad?, que Apocalipsis está dividido en 7 partes. La primera parte es del 1 al 3. La segunda parte es del 4 al 8, 1, versículo 1. La segunda parte. La tercera parte va desde el versículo 2 del capítulo 8 hasta el capítulo 11. Esa es la tercera parte. La cuarta parte es el versículo 12, que lo acabamos de ver. Y el 13 y el 14 representan la sexta parte. La sexta parte, porque la quinta parte. Capítulos 13 y 14 representan la quinta parte.
La sexta parte está representada por el capítulo 15 hasta el 20. Y la séptima parte la representan los capítulos 21 y 22. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Una Están Cristian Moreta y Josefina Ramírez. Josefina Ramírez es una de las hijitas mías. Bienvenida Josefina. Y Cristian Moreta también se manifiesta bastante. O sea, Cristian Moreta ya es de nosotros. Así que lo bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Entonces estamos ahora entrando a la cuarta parte. La quinta parte. La quinta parte, que es como el capítulo 13 y 14. Aquí tenemos el anticristo en el capítulo 13 y tenemos, representa, ese capítulo 13 representa los 3 años y medio. Entonces en el capítulo 14 vamos a encontrar que allí suceden cosas de los tiempos finales, o sea, del periodo final del gobierno del anticristo. Una de las cosas de las que nos habla es de los 144,000 en un monte. ¿Cómo le llama a ese monte? Léanse el versículo primero. Después miré y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Búsqueme al Salmo 15. Vamos a comenzar a leer. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Entonces aquí no habla de un monte, el monte de Jehová. Y allí en Apocalipsis 14 nos habla del monte de Sión. Y vamos a encontrar que en Apocalipsis capítulo 21, verso 9, nos habla también de un monte. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 21, verso 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus No, puertas. usted está en el capítulo 21, verso 9. Estoy en el 15. No, en el 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Correcto, un monte grande y alto para ver la nueva Jerusalén, la santa ciudad. Entonces los 144,000, que son también santos, están en un gran monte, en el monte de Sión. Pero en cambio, la ramera, la pecadora, la adúltera, en el capítulo 17, versículo 3, ¿qué nos dice? Apocalipsis 17, 3. Verso 3. Sí. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí está lo inverso, ¿no? Mientras que cuando habla de la santidad, habla de monte, de un monte grande y alto. Cuando habla de la ramera, de la prostituta, de la que está llena de nombres blasfemos, habla de un desierto que representa la sequedad, donde representa lo malo. Nadie quisiera pasarse mucho tiempo en un desierto con el sol ardiente, sin agua. En cambio, un monte grande y alto, donde se tiene una vista panorámica, donde hay fresco, está representado como un lugar de santidad. Entonces allí estaban los 144,000 que tenían el nombre de Cristo y el de su Padre. ¿Cómo que dice? Léalo de nuevo. El 17.3. 14.1. 14.1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000
que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, ahí está, tenían el nombre del Cordero y de su padre escrito en la frente. Y eso representa mucho. En realidad, eso es una imagen de lo que debía estar sucediendo con nosotros. Debíamos tener el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. O sea, eso es lo primero que se le debe ver a una persona que le sirve a Dios. Eso es lo primero que surge de su personalidad. El nombre de Dios y el nombre de Cristo. Entonces, ¿qué más tenemos en el capítulo 14? Decimos que cuando habla de los 144.000, que son los mismos 144.000 del capítulo 7. Ahora, cuando dice que están en el monte Sión, ya no están vivos, ya están en la presencia de Dios. Allí en el capítulo 7 están siendo sellados poco antes de la venida de Cristo, pero ahora en el monte Sión quiere decir que ya no están entre los humanos, han muerto para estar con el Señor. Y entonces vamos a ver allí que se oye una voz. ¿Cómo es que dice el verso 2? El 14, ¿verdad? 14:2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Correcto, al hablar de primicia quiere decir primeros. De las diferentes tribus, de las 12 tribus de Israel, donde ellos son sacados, pero son primicias del pueblo de Israel, son los primeros que se salvaron de entre los del pueblo de Israel. Tendrá el pueblo de Israel que pasar muchas cosas antes de, como pueblo, reconocer al Mesías, pero estos 144.000 son los primeros, son la primicia que reconocieron al Mesías. Y dice que cantan un cántico que nadie más lo puede cantar. Y lógicamente, lo que eso significa, cantaban un cántico que nadie más lo puede cantar, así como el Cordero era el único que podía abrir los sellos por características especiales, estos 144.000 tienen un cántico que solamente ellos lo pueden cantar. O sea, hay unas características especiales con relación al servicio que le dieron a Dios. Dice que no se contaminaron con mujeres. La persona automáticamente piensa en el sexo y no es el sexo a lo que se refiere. Está hablando de un tipo de contaminación que tiene que ver con la idolatría. O sea, se mantuvieron vírgenes quiere decir que nunca adoraron ídolos en ninguna forma. Su adoración fue exclusivamente para Dios. No tuvieron ningún tipo de contaminación espiritualmente hablando. No podemos hablar de contaminación con mujeres porque Dios no creó la mujer como una contaminación, cuando Él mismo le dijo a Adán que debían procrearse. Dios crea el sexo del varón y crea el sexo de la hembra y era para que se reprodujeran. Para eso es que sirven los órganos sexuales. De modo que no se puede ver eso como una contaminación. La contaminación de ellos tenía que ver con el aspecto espiritual. No se contaminaron con la idolatría. Entonces, a partir de ahí comienza a trabajar otros textos, pero ya el tiempo se nos está llegando al final. Mañana vamos a ver a partir del verso 6 del capítulo 14
y vamos a ver algunas cosas importantísimas en estos versículos que van encaminándonos hacia el final de las cosas, pero no vamos a hacerlo ahora para dejarlo para mañana, dado que ya lo que nos quedan son 2 minutos. Nosotros insistimos en que ustedes pueden hacer sus preguntas. También es importante que le digamos que estamos en una vista panorámica. Nosotros estamos basados en Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Eso es lo que estamos tratando. Tan pronto hayamos abarcado todo el libro de Apocalipsis con esta panorámica, volveremos al capítulo 1 para entrar entonces en el versículo 3. Ya el versículo 3 nos va a llevar por otros senderos también del Apocalipsis, pero vamos a ir detallando palabra por palabra, versículo por versículo. Ahí en el versículo 3 del capítulo 1 también vamos a hacer 3 divisiones y vamos a analizar cada división. Pudiera ser que una división nos tome más tiempo que otra, pero vamos a analizar cada palabra de cada versículo y de cada capítulo. No entró más nadie, Cristo. Bueno. Porque dio su reacción en la que saludó ahorita. ¿Quién es? Josefina Ramírez, que dio su reacción. Ah, bueno, Josefina. Josefina, que Dios te bendiga. También vimos ahí a mi primo, Pando Abreu, Pando Cristian Moreta y Cristian Moreta. Muchas bendiciones y mañana jueves, vamos a estar otra vez con ustedes a las 8. Inviten personas para que escuchen estos estudios. Son tan importantes y me da a mí como la idea de que no le están dando toda la importancia que tienen estos estudios. Ojalá que cada día se una más gente. Por el momento, nuestro hermano Christopher Cristo Sedano y un servidor, el pastor Segundo Abreu, le damos las gracias y nos despedimos hasta mañana si Dios quiere.